Sobre los primeros años del ministerio pastoral. Tenemos hombres que se gradúan en este ministerio y cuando empiezan un pastorado se preguntan cómo pueden ser más efectivos en servir a Cristo They are wondering how they can be most effective in the service of Christ. y en servir a su pueblo. Cuando piensan en los primeros años en sus iglesias, en Bethlehem y en Grace, ¿qué aconsejarían a un nuevo pastor que piensa en los primeros 5 años del ministerio? Who's looking ahead to the first 5 years of ministry? Puedes empezar. You go. Cultiva el amor por la escritura, el amor por Dios y el amor por las personas. And a love for God and a love for people. Y concéntrate en la realidad del texto. Focus on the reality of the text. Sinclair y yo estábamos hablando del peligro que hay en algunos de amar el texto, más de lo que aman sobre qué trata el texto. Y creo que eso lo convierte en un ministerio pedante o un ministerio de corto plazo. Y por lo tanto, lo que debes hacer es profundizar en la Biblia hasta la realidad de lo que trata el texto. Ministry. And therefore what you want to do is to penetrate through the Bible to the reality of what the text is about. Eso significa tener un impulso como el de John MacArthur, donde lees un devocional y todo el día estás haciendo preguntas al respecto. ¿Qué tal esto? What about this? What about this? What about this? Hasta que llegas a la realidad a través de las palabras y tu iglesia sabrá si eres real y lo has visto real o si solo estás actuando. Ya sea que esto se trate de un ejercicio académico, que eres simplemente un profesor de teología, o si has conocido a Dios, conoces a Dios, has visto algo glorioso y quieres que vean lo que has visto. You've seen something glorious and you want them to see what you've seen. Así que creo que ese sería la parte inicial de mi petición. Examina los textos para ver la realidad, que es principalmente Dios mismo. Conócelo, ámalo, deleítate en él, sáciate en él, para que sea obvio para la gente que tu gozo está en él mientras predicas su palabra. Y sin duda eso implica oración, porque a medida que profundizas en el texto, solo estás clamando: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Text, you're just crying out, open my eyes that I may behold wonderful things out of your law. Inclina mi corazón a tus testimonios, sáciame por la mañana con tu misericordia. Entonces la oración y la reflexión sobre la palabra te llevan a la realidad de la comunión con Dios y luego estás en el púlpito y te alegras mientras atraes a la gente hacia el texto. Creo que nunca debes quedarte sin palabra, se darán cuenta de eso. Por ejemplo, poner un sistema o tu experiencia allí, una historia, alguna película o algún evento cultural. En vez de la primera parte del verso 25, dice que ese día un fugitivo. Haz una pausa, explica algunas cosas, avanza, sigue adelante. Pueden ver que estás captando tu realidad en y a través del texto. Así que esa sería mi sugerencia. Pause, explain some things, push in, move on. They can see you're getting your reality in and through the text. So that would be my suggestion. Estoy de acuerdo. Creo que hay muchas cosas cuando pienso en los primeros años. Una de las cosas que les digo a los jóvenes es que lo primero que tienen que entender es que la gente no está impresionada con lo que sabe. Quieren saber si los ama, quieren tu corazón. The first thing you have to understand is they're not impressed with what you know. They want to find out if you love them. They want your heart. Y en este tipo de predicación tu corazón por el Señor se manifiesta. Y para mí, como la revelación más clara de Dios es Cristo, querría ir de inmediato a Cristo, porque la gente debatiría sobre la política de la Iglesia, sobre teología, pero no se puede debatir sobre Cristo. Church polity, they would argue about theology, but you really can't argue about Christ. Y vas a los evangelios, y lo hice desde el principio, y es simplemente Cristo, cada semana, mes tras mes, la gloria de Dios que resplandece en la faz de Jesucristo, y Él literalmente domina la Iglesia. And he literally dominates the church. Estuvimos años en el Evangelio, según Juan, cuando empecé, luego 9 años en Mateo, 9 o 10 años en Lucas, 5 años en Marcos, de regreso a Juan durante 3 o 4 años.
Así que 25 años o más de mis 50 años aquí fue Cristo cada semana, cada semana. More of my 50 years here was Christ every week, every week, every week, every week, every week. Esto se debe a que desde el principio fui atraído por 2 Corintios 3:18, al contemplar que su gloria somos transformados a su imagen por la obra del Espíritu Santo. Y si la obra de la santificación es para conformarnos a Cristo, tenemos que saber quién es Cristo, tenemos que centrarnos en Él, y por eso nuevamente Pablo expresa que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Siempre me pareció que lo más irresistible que tendría que hacer sería mostrarles a Cristo. E incluso cuando vas a Cristo en el Antiguo Testamento, recuerdo que cuando terminamos todo el Nuevo Testamento, les pregunté a algunos qué deberíamos hacer y respondieron que podíamos ir al Antiguo Testamento y ver a Cristo allí. Es como el juego, una vez que ya sabes cómo es Wall-E, puedes encontrarlo. The whole New Testament, could we go to the Old Testament and see Christ in the Old Testament? And it's like the game, once you know what Waldo looks like, you can find him. So, Así que sabíamos cómo era Cristo, e hice una larga serie sobre Cristo en el Antiguo Testamento. Y cuando terminé, preguntaron, ¿podemos empezar el Evangelio según Juan otra vez? Por lo tanto, empezamos el Evangelio según Juan de nuevo. Creo que la combinación de la alegría de la que estás hablando, John. Soy feliz cuando hablo sobre Cristo. Me alegra, me llena de energía. patient that you're talking about, John, I'm lifted when I'm talking about Christ. I'm elevated. I'm energized. Y lo que se manifiesta no se trata de gritos o estilo, se trata de la intensidad, pasión y gozo. Intensity and passion and joy and all of that. And Descubrí que Cristo es absolutamente irresistible. Y todo lo que quiero hacer como pastor es ocultarme detrás de Él, solo esconderme detrás de Él y hacer que interactúen con Él en el texto, profundizar, como dijiste, excavar, aclarar el texto y permitir que Cristo se muestre por su Espíritu en las mentes y los corazones de las personas. and let Christ put himself on display by his Spirit in the minds and the hearts of the people. Y justo con eso una gran medida de paciencia, ya que las personas en una iglesia están en una determinada circunstancia cuando llega, porque alguien que les importaba los llevó allí. Puedes pensar que no tienen la eclesiología o la teología correcta, o que necesitan corrección. Lo peor que puedes hacer es imponerles eso. No te has ganado el derecho de hacer eso. Tienes que llevarlos allí a través de las páginas de la Escritura, hasta que afirmen en sus propios corazones la verdad. Entonces, lo que haces cuando expones la Escritura no es simplemente decirles lo que significa un texto. Les estás mostrando por qué solo puede significar eso. No hay otra posibilidad que tenga otro significado. Y ahora el texto se ha apoderado de sus corazones. A medida que lo haces semana tras semana, mes a mes, se conforman a la sana doctrina y a la semejanza de Cristo. As you do that, week after week, month after month, they're conformed to sound doctrine and to Christ likeness. Y en el proceso los estás amando con paciencia. Creo que vi eso primero en Cristo, quien estaba diciendo las mismas cosas a sus discípulos al final de 3 años, que dijo al principio hombres de poca fe. No tuvieron un buen progreso, todavía discutían sobre quién es el mayor en el reino en el final, no entendieron el punto principal. At the end, like they didn't get the main point. Y fueron ridículos cuando se trataba del juicio y la cruz. Estaban obviamente muy desconectados de la realidad que deberían haber conocido. Entendí que incluso para Jesús es difícil llevar a las personas de donde están al lugar que necesitan estar. Incluso si eres el Señor Jesucristo, tendrás mucha decepción con las personas en quienes más dedicas tiempo. Jesus Christ, you're going to find a massive amount of disappointment with the people in whom you invest the most. Por lo tanto, ten mucha paciencia. Creo que nuestro Señor nos dio una gran pista cuando dijo, os conviene que yo me vaya, porque el Espíritu ha estado con ustedes en mí, pero estará en ustedes. Eso los lleva a otro nivel de realidad espiritualmente hablando. Así que creo que hay que tener paciencia al explicar la Escritura, ya que interactúan con la palabra de Dios. Y eres solo la persona que ilumina el texto para permitir que viva y haga su obra. You're just the guy that shines the light on the text to let the text live and do its work.